El derecho se reduce a regular las acciones externas del hombre y a hacer posible su coexistencia. Immanuel Kant. Somos del grupo número 2 de la asignatura Derecho Natural. Tema derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es sinónimo de norma jurídica. Esto se refiere que es un conjunto de normas, leyes y principios que regulan la conducta humana dentro de una sociedad. Este derecho objetivo se divide en distintas ramas del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral y el derecho mercantil. El derecho subjetivo es un conjunto de potestades, libertades, facultades que la ley y la norma jurídica les otorgan a los individuos. Este derecho subjetivo se divide en estas ramas del derecho como el derecho civil, el derecho político, el derecho económico y el derecho social. Según Carlos Casio, dice que se trata de comprender dos nociones que se definen por su oposición. El derecho en sentido objetivo es un ordenamiento jurídico como forma válida de conducta. El derecho subjetivo no se opone al derecho objetivo, porque la palabra derecho está tomada en dos sentidos, como facultad y como norma. El derecho como facultad no se opone a la norma, sino a deber jurídico. El tema que me tocó hablar es derecho público. El texto aborda el derecho público desde varias perspectivas. En primer lugar, se presenta la acción de varios autores sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Se destaca la idea de que el derecho público se aplica a personas soberanas, como el Estado, mientras que el derecho privado se aplica en personas no soberanas. Esta distinción se considera fundamental para algunos autores, como el caso de Leon Dewitt. Tiene un interés práctico importante. Además, se menciona la división entre las normas jurídicas del derecho público y el derecho privado, que esta tiene sus raíces en una doctrina romana. Según esta tradición, el derecho público atañe a la organización de las cosas públicas, mientras que el derecho privado concierne a la utilidad de los particulares. Sin embargo, esta división clásica ha sido objeto de crítica, especialmente porque los intereses privados y públicos no siempre están claramente separados. El texto también discute la idea de que toda norma jurídica, independientemente de que si se clasifica como derecho público o derecho privado, protege tanto un interés público como un interés particular. Esta noción desafía la idea de una división rígida entre ambas ramas del derecho. En resumen, el texto ofrece una división compleja del derecho público, destacando su relación con la soberanía del Estado y su distinción tradicional frente al derecho privado. También las críticas y desafíos que enfrenta esta división en la práctica jurídica. Gracias. Les voy a hablar es sobre el derecho privado. El derecho privado regula las relaciones entre particulares, ya sea que se consideren individuales o colectivas, integradas en organizaciones sociales, personas jurídicas, es de interés particular. Según Ulpiano, el derecho privado concierne de dos maneras. Hace una diferencia también entre el derecho público y el privado. El público corresponde a un interés colectivo y el derecho privado corresponde a intereses particulares. En cambio, García Mainés menciona que el derecho privado es de coordinación y subordinación. Existen esos dos parámetros. Coordinación cuando están en un mismo plano de igualdad. Por ejemplo, la celebración de un contrato, una compraventa, interés mutuo. Subordinación cuando, por el contrario, las personas a quienes se aplica no están consideradas jurídicamente iguales, es decir, cuando hay una relación en la que interviene el Estado en su calidad de entidad soberana y un particular. Las relaciones de coordinación no solo pueden existir entre particulares, sino también entre el Estado y un particular. Se caracteriza por el principio de autonomía. Nadie puede crear obligaciones para el otro sin su consentimiento. Esto ha sido todo en cuanto a derecho privado. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabricio de Landa, estudiante de la carrera de Derecho, asignatura Derecho Natural, grupo número 2. Mi parte de la exposición es Derecho Constitucional y Administrativo.
Se puede empezar con una diferenciación de significados de cada uno de los conceptos, como lo son el derecho constitucional y el administrativo. Como primer punto tenemos que el derecho constitucional ayuda con el marco normativo, así también como los principios fundamentales que rigen y limitan cada una de las actividades administrativas, en tanto que el derecho administrativo se encarga únicamente en regular los detalles y todos los procedimientos que se gestionan en el marco constitucional. Tenemos varios autores con diferentes significados, como es Eutorgio Sarria. El abogado colombiano nos habla sobre que el derecho administrativo es una extensión de lo que es el constitucional, ya que regula y norma el ejercicio de los entes públicos con sus funciones administrativas. Sayangues Lazo, abogado y profesor uruguayo, lo trata como el tema que abarca las organizaciones de los estados y los procedimientos administrativos, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la relación que conlleva la administración de los ciudadanos. René Capitan está dividido sus pensamientos están divididos en dos grandes partes. El derecho administrativo, según René, en la primera parte como el reglamento del funcionamiento de los servicios públicos sobre el territorio, y la segunda que sería sobre organizar la vigilancia de los servicios de utilidad pública prestando la asociación de periodos o empresas públicas. Buenas tardes con todos. Un cordial saludo de parte de Arelis Borbor Vargas con el tema Criterios para distinguir los conceptos de derecho público y derecho privado. Existen 3 criterios: el criterio orgánico, material y formal. En el criterio orgánico se basa en la organización social de 2 vertientes: el vertiente gobernantes, que es el derecho privado, y gobernados, el derecho público. En el criterio material se fundamenta en la naturaleza de las reglas que contiene cada derecho y regulan las leyes y su relación con el interés general o con los intereses particulares. Se centra en el tipo de intereses que está en juego a través de la relación jurídica. Cuando nosotros nos referimos a intereses colectivos o generales, nos referimos al derecho público, y cuando nos referimos a los intereses particulares o privados, nos referimos al derecho privado. Del criterio formal, se fundamenta en la esencia de las normas legales y cómo se lleva a cabo la creación, aplicación y ejecución. Cuando nosotros hablamos de derecho público, nos referimos a una vida unilateral y decimos que tiene una naturaleza imperativa y en mandadas del Estado. Y cuando nosotros hablamos de derechos privados, nos referimos a una vida convencional y con naturaleza dispositiva y reguladas por los que están involucrados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nelly Salto Farías y les voy a hablar un poco del derecho público. ¿Cómo puede deducirse de lo anterior en el campo de la aplicación del derecho público, que es muy extenso? Suele dividirse en 2 grandes ramas: derecho público interno, derecho público externo. El primero incluye el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, y el segundo, el laboral, financiero, entre otros. El derecho interno u ordenamiento jurídico está conformado por un conjunto de normas jurídicas que se aplican dentro del territorio de cada estado, dentro de las fronteras de estados, como por ejemplo las leyes civiles, leyes penales y leyes especiales, etc., de cada estado, y se aplican a los individuos o personas. En el derecho externo o internacional se divide también el derecho público y el derecho privado. El derecho privado se rige a las relaciones o diversos estados entre sí, y el segundo rige a los particulares o sus bienes cuando, siendo nacionales de un estado, se encuentran en territorio de otro estado. Buenas tardes. Derecho administrativo. Es un conjunto de normas y principios que regulan y rigen
el ejercicio de las funciones del poder. René Capitán nos dice que el objetivo del derecho administrativo consiste en regular el funcionamiento de las actividades públicas sobre el territorio. También organizar la vigilancia de los servicios de utilidad pública que son prestados por asociaciones de personas privadas. Gracias. Buenos días, licenciada. Mi tema hablar es sobre el derecho constitucional y el derecho internacional público. Tanto con su contenido como por su objeto, el estudio del derecho constitucional es fundamental para la comprensión del derecho internacional público. El solo hecho de que el primero tenga como objeto principal de su investigación la organización jurídica política de la sociedad en forma de Estado y que el segundo se ocupe fundamentalmente de las relaciones entre los Estados en sus diferentes modalidades, basta para explicar la estrecha relación que existe entre ambas ramas del derecho público y hasta donde el derecho internacional debe tener en cuenta los principios y normas del derecho constitucional, tanto general como particular. Sin embargo, el problema de situar al derecho internacional en el campo de lo jurídico plantea la cuestión muy debatida sobre si debe aceptar la supremacía de este sobre del derecho público en el ámbito interno del Estado y que incluso determina normas del derecho internacional. Desde otro punto de vista, el problema de la supremacía entre el derecho interno e internacional o viceversa es también muy relativo, porque de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el derecho puede crear obligaciones internacionales, lo cual ocurriría si el derecho interno estaría. En conclusión, el derecho objetivo son las normas jurídicas y se dividen en derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, derecho penal. En cambio, el derecho subjetivo es el derecho individual del individuo y se divide en derecho social, derecho civil, derecho político y derecho económico. Derecho público. Derecho público es la parte del derecho que el Estado interviene utilizando su prerrogativa con respecto al resto de los sujetos intervinientes. El derecho público tiene algunas ramas. Entre aquello está la Constitución, está el derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal, derecho internacional público. Bueno, dentro de las ramas del derecho público encontramos la Constitución, eso lo habíamos indicado anteriormente. La Constitución es el fundamento de todo el orden jurídico. O sea, que dentro de la Constitución encontramos el poder del Estado. También encontramos los deberes y derechos de los individuos frente al Estado y de los individuos con otros individuos. El derecho administrativo. El derecho administrativo se define como derecho administrativo, como un régimen jurídico de la función administrativa realmente. Derecho tributario. El derecho tributario es la norma que regula los recursos económicos que el Estado y otros entes públicos pueden aplicar para el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, tenemos la regulación del impuesto, las tasas que percibe el Estado y como es las provinciales y también los municipios. En el derecho penal tenemos la norma que el Estado aplica para describir las figuras de delitos y también pueden determinar y ejecutar las penas que corresponden a los hechos que indica la norma.